Bienvenido seas una vez más para compartir mensaje celestial, con el deseo de que Dios hable a tu corazón, que tú recibas esa palabra de vida y que sea de fortaleza para tu fe. Y continuamos con la temática que nos hemos propuesto para esta semana: analizar y meditar en la iglesia deseable, ese pueblo que Dios anhela que se prepare para su encuentro, esta iglesia del tiempo final que en medio de luchas, en medio de crisis, de necesidades, se identifica con el Dios eterno, se identifica con los principios del reino de Dios. Y para ello estamos analizando aquella iglesia del primer siglo, los discípulos de Cristo que, bajo la dirección de los apóstoles y llenos del poder del Espíritu Santo, predicaron con su voz, con su vida, como un testimonio, el evangelio del reino de los cielos. Una iglesia que se deleitaba en su comunión con Dios a través de la oración. Una iglesia que tenía un mensaje, que tenía enseñanzas claras, definidas, doctrinas que el Maestro Celestial les había dado. Una iglesia que procuraba la unidad, tomando como el centro de sus vidas a Cristo Jesús. Estrechaban vínculos de fraternidad y eso los llevó a poder experimentar la cualidad y la característica que analizaremos en esta ocasión. Este pueblo de Dios, esta iglesia que creció exponencialmente. Recordemos que tan solo con la predicación de Pedro, allí en el capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, 3.000 personas en un solo día se añadieron a la iglesia. Algún tiempo después, quizás días, semanas, nuevamente Pedro da un discurso allí en el pórtico de Salomón y en el capítulo 4, versículo 4 dice que 5.000 personas más, mediante el bautismo, dan el testimonio de su compromiso de amar a Cristo y de ser parte de su iglesia. Y este crecimiento a tal magnitud razonablemente nos lleva a pensar de que en la iglesia había personas, familias con diferentes condiciones sociales y entre ellas había necesidades. Justamente allí en el capítulo 2, versículos 44 y 45 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto refiere a que aquellos hermanos que tenían más recursos, que viendo las necesidades y las carencias de otros hermanos, eran condescendientes con ellos, demostrando así el amor de Cristo en sus corazones. Habían aprendido a renunciar a todo lo que tenían, y si en algún momento tenían que entregar alguno de sus bienes para satisfacer las necesidades de otros, ellos lo hacían con alegría de corazón y porque tenían la compasión de Cristo en sus corazones. Y esta misma experiencia, esta forma de vivir el cristianismo también se expresa en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Nos dice la palabra allí: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. De esta manera vemos una iglesia dispuesta a ayudar, a dar de lo que uno tiene para cubrir la necesidad del otro. Y esa era la mayor expresión del amor de Cristo en sus corazones. Y pensando en esto, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y la respuesta claramente es que es imposible. ¿No sería congruente para alguien que se dice ser discípulo de Cristo y amar a Dios y no estar dispuesto a ayudar a aquel que tiene necesidad? Entendemos de que el pecado ha insensibilizado el corazón del hombre y eso en ocasiones lo hace reticente a no dar una mano de ayuda a aquel que la necesita.
Es por ello que necesitamos ver a Jesús, aquel que siendo Dios se hizo como uno de nosotros, para venir a rescatarnos de la miseria del pecado, para traernos la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Jesús vino a ayudarnos porque vio en nosotros una gran necesidad. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, un líder en su iglesia, le escribe en la carta en el capítulo 3, versículo 14, refiriéndose a los hermanos de aquella congregación: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Necesitamos aprender a cómo ayudar a las personas, a cómo atender las necesidades que ellos tienen. Pero el fundamento esencial, primordial que necesitamos tener para que eso pueda ser una realidad, es tener el amor de Cristo en nuestros corazones.